Ok, chicos, lo último que vimos la clase pasada fue, antes de irnos de vacaciones, fue lo relacionado a Mesopotamia. Recuerda que ya la próxima semana son tus exámenes y en el transcurso de la semana te voy a estar enviando un video acerca de cómo será realizado este, ¿sale? Debo de comunicarte una vez que va a ser forzoso la muestra de los derechos a examen, si no, no vas a poder aplicarlo, puesto que va a ser todo de manera automatizada. Entonces si no subes la foto de tu derecho a examen, la plataforma ni siquiera te va a dar oportunidad de enviar tu examen. Así que te recomiendo que te vayas poniendo al corriente con eso, ¿vale? Les mencionaba, estuvimos hablando acerca de Mesopotamia y les dejé una actividad acerca de los sumerios, acadios, etcétera. Dentro de las cuestiones relevantes que tú debes de tener en tu libreta se encuentra lo que son los sumerios, los cuales formaron las primeras ciudades-estados. Es la primera forma de organización, por decirlo de alguna manera. Eh, Se consideran el primer pueblo civilizado, cuyas ciudades importantes eran Ur y Lagash. ¿Sale? Otra cuestión importante que debiste haber anotado en tu tarea fue que apareció hacia el año 4000 a.C. a 3500 a.C. aproximadamente, es decir, son una civilización muy antigua. Se dedicaban al intercambio y explotación comercial gracias a la utilización de la rueda. Actualmente eso nos puede parecer algo muy simple, muy sencillo lo que es la rueda, pero para llegar a ese invento o a ese razonamiento tuvo que pasar ciertas cuestiones, ¿sale? Entonces se da lo que es la creación de la rueda y fue por ello que les permitió la utilización de carros jalados por asnos. Se da también en esta parte de la civilización mesopotámica la interacción de productos como cereales y eh, la alfarería. Tenían una religión politeísta, que esto hace referencia a que tenían muchos dioses. Eran gobernados por un jefe político llamado Pates, que era, según su creencia, era el intermediario entre Dios y la tierra. También se dedicaban o tenían como creencia la veneración de sus dioses a través de pirámides. Las pirámides que construyeron los sumerios eran llamados sigurat. ¿Sale? Sigurat. Sus clases sociales se dividían en cuatro clases. La primera jerarquía, que eran como siempre los altos mandos, rey, funcionarios, sacerdotes, sus familiares. En la segunda clase, que eran los escribas, los cuales eran intérpretes de la ley y comerciantes, es decir, era un ámbito muy apegado a lo que eran las cuestiones del orden. La tercera clase eran los artesanos y los campesinos, que eran aquellos que se dedicaban prácticamente al pago de tributos y por ende a mantener a las clases arriba de ellos. Y por último, la cuarta clase, que eran los esclavos, es decir, los que estaban hasta abajo, los cuales eran tomados de la guerra, eran prisioneros de guerra y realizaban los trabajos más pesados. No sé, la siembra, la construcción de dichas pirámides, etcétera. ¿Sale? Así era como estaba conformada las clases sociales de los sumerios. De los acadios debiste haber anotado cuestiones como de los acadios, ellos invadieron y avasallaron prácticamente a los sumerios bajo la dirección de Sargón I. Se ubicaban desde el Golfo Pérsico hasta las costas del Mediterráneo. Las ciudades principales de los acadios eran Agadi, Mari, Hits, Lagax. ¿Eh? Esas eran las principales ciudades de los acadios. Tuvieron un rey que fue el rey Amurabi, uno de los reyes más representativos, dadas las cuestiones de cómo gobernaba.
reestructura lo que es el imperio y el ejército y establece el denominado Código de Hammurabi, el cual contenía unas penas muy fuertes con relación al acto que se cometía. Por ejemplo, las personas que decían groserías o levantaban injurias, se les cortaba la lengua, las personas que robaban les cortaban la mano. Eh, estas penas eran muy severas y prácticamente no distinguía. Si eras rico, no importaba si cometías algún delito, eras castigado de la misma forma que si fueras pobre. Entonces no se hacía distinción de clases sociales. La ley, por decirlo de alguna manera, los castigos eran parejos para todos. Se protegía demasiado a la propiedad privada, es decir, lo que era tuyo y nadie podía quitártelo. Y se daba la protección de los acreedores, de los deudores. Es decir, si alguien te debía dinero, el Estado te apoyaba a ti como persona a quien debía reclamar el monto de pago. ¿Sale? De ahí son los asirios, los cuales utilizaron el hierro y el carruaje tirados con animales, principalmente los caballos, sometieron Babilonia, era un pueblo guerrero y excesivamente cruel, cobraban tributo, utilizaron técnicas de irrigación, es decir, técnicas que hacían que la siembra siempre tuviesen agua y por lo tanto crecieran de manera adecuada. También establecieron la emisión de la moneda, favoreciendo así el comercio tanto dentro de su propio territorio como con otros pueblos. Es a grandes rasgos lo que debes de tener. Obviamente recuerdo que les dejé más culturas, pero bueno, son los tres principales. Te dejaré en Google Drive un archivo en PDF, no es necesario que lo termines todo, dado que sí está un tanto extenso, pero hasta ahí vendrá tu examen la próxima semana. Entonces, necesito que coloques los puntos más importantes, vienen algunas imágenes ahí. Si tienes la posibilidad de imprimirlos y pegarlos en tu libreta, está perfecto. ¿Vale? Así que nos leemos por WhatsApp y realmente no espero que terminen la actividad ahorita, pero sí que tengan un avance para que pueda evaluar el trabajo que hemos hecho hoy. ¿Vale? Así que te dejo en Google Drive el archivo con el cual estaremos trabajando. Se llama Egipto, India, China y sobre esas culturas vamos a estar evaluando. ¿Vale? Así que, pues nada, vamos a trabajar.